Todos los días vamos a ver a algunos niños, entonces ahí como la gallina enseñando a los pollitos, vamos a hacer algo similar nosotros. Entonces ya estamos grabando. Entonces esa es la coloración amarilla de la piel y de las mucosas. Nos vamos a basar en este artículo. Hay un artículo de la Academia Americana de Pediatría, que es el artículo base, llamémoslo así, de donde salen todos los estudios de la ictericia, pero realmente cuando empecé a leerlo me pareció tan complejo y tan enredado que me fui principalmente por este, que es más nuestro, más de acá de Colombia. De todas formas, digamos que esto no ha cambiado en los últimos 8 o 10 años y difícilmente va a cambiar porque creo que no va a haber ningún cambio drástico. Lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer la ictericia, reconocerla como un factor de riesgo, examinarla. Hablábamos cuando las primeras 24 horas, que aquí es el máximo tiempo que nos dan para tener a los pequeños, para tenerlos en observación junto a la madre, mientras que en países desarrollados los dejan 2, 3, 4 días. Eso sería lo ideal que hiciéramos. Podríamos detectar, por ejemplo, estas ictericias. Pero bueno, ese es nuestro sistema de salud y poco a poco iremos luchando para cambiarlo. Lo importante es que ya sabemos una cita entre el tercer y quinto día que debe ser obligatoria. Ahí es donde tenemos que mirar y detectar posibles ictericias. Sin embargo, ya lo vamos a ver más adelante y de una vez se los anoto, se los apunto. Ojo con la ictericia las primeras 24 horas. Esa es una ictericia de mucho riesgo. Cuando nos llegan los niños de 3, 4, 5 días con bilirubinas, pero en el cielo, muchachos, nos llegó el otro día una niña con bilirrubina de 70, eso es una cosa monstruosa. Pues de hecho, esa niña quedó con un daño neurológico. Ya vamos a ver aquello de la encefalopatía por hiperbilirubinemia, ya la vamos a ver más adelante. Entonces, la pregunta es, esa niña que llegó a los 4 o 5 días con 70 bilirubinas, ¿ustedes creen que las primeras 24 horas estaba de buen color? La respuesta es no. Obviamente esta niña tuvo que haber presentado ictericia en las primeras 24 horas. Se le dio salida, eso fue en un municipio del Meta. No detectaron, estoy seguro que esa niña estaba ictérica, fue aumentando y miren el problema, una encefalopatía irreversible. Pues la verdad, si unos padres quisieran poner la demanda, tienen de dónde tomar, porque esto se puede prevenir según los factores de riesgo. Ya los vamos a ver aquí más adelante, los factores de riesgo. Hay un microfonito por ahí prendido. A ver, lo ubicamos. Ya quedó. No, otra vez. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, si identificamos los factores de riesgo, nos va a quedar más fácil, aunque también les propongo que pensemos que ser neonato es el factor de riesgo para ser ictérico. Ya veremos otros factores para que esa bilirrubina aumente y nos pueda causar problemas graves, que ya sabemos cuál es, la encefalopatía hiperbilirubinémica. Veremos esto más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo definimos como primera medida ictericia? Coloración amarilla de piel y mucosas y tienen fijación a tejido graso subcutáneo. Piel y mucosas. Entonces, hasta Luis Guerra le sacó la canción del me sube la bilirrubina. Teóricamente, perdón, eso nos han dicho los estudios toda la vida, cuando un paciente está ictérico, cuando un neonato está ictérico, es porque ya por lo menos están las bilirrubinas en 5 a 7 miligramos de cilitro. Entonces volvemos a ajustar lo que dijimos hace unos minutos. Si un niño en las primeras 24 horas está ictérico, quiere decir que por lo menos, mínimo, las bilirrubinas están de 5 a 7, que ya para las 24 horas es muy alta. Ya veremos más adelante por qué estamos diciendo que es muy alta. Porque mi esposa le dijo a esa mamá, uy, 13 están muy altas, y se lo dijo con toda certeza. Ya vamos a ver por qué. Hasta el 80% de los recién nacidos pretérmino presentan ictericia y hasta el 60% de los atérminos, o sea que, imagínense, 10 niños que tengamos, 6 no van a hacer ictericia, nos van a consultar. Y de hecho, le tenemos que dar el signo de alarma a la mamá. Si ustedes se acuerdan, los que vimos con el IEPI la clase pasada, la ictericia precoz es un signo de alarma. Pero bueno, en general la ictericia. Pero la precoz hay que correr.
Es el 2 a 3% de las causas de la hospitalización del recién nacido. Yo creo que casi que todas las semanas hay un neonato ictérico, por lo menos en la unidad nuestra de primavera, pero pues en todas las demás será igual. No olvidemos, mis queridos amigos, de dónde es que viene la famosa hiperbilirubinemia. Bueno, de dónde viene la famosa bilirrubina. Entonces aquí vienen varias cosas de por qué los neonatos, de solo de entrada decir neonato, ya es un factor de riesgo. Entonces vemos, aquí arriba tenemos, yo no sé si a ver, puntero, no me deja hacer puntero. Bueno, vemos, este es todo el metabolismo de la bilirrubina, pero lo vamos a ver paso a paso. Entonces vemos arriba que están los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, al destruirse, liberan hemoglobina. Vamos a ver pues, la famosa hemoglobina. Entonces ya empezamos con los neonatos. Tienen muchos glóbulos rojos. Ya sabemos que 20 de hemoglobina puede ser normal en un neonato. ¿Por qué tienen muchos glóbulos rojos? Porque en la etapa fetal que existe cierta hipoxemia fisiológica, se producen más glóbulos rojos para compensar este transporte de oxígeno. Así de sencillo. Entonces no nacen con más glóbulos rojos, se destruyen fácilmente si están esos glóbulos rojos acumulados en algún lado, por ejemplo un cefalohematoma, un caput subcutaneum. Esos glóbulos rojos pues se van a hemolizar y nos van a dar más hem y más globina. Entonces la globina sale de aquí de este metabolismo y nos quedamos con hemo o hemo. Entonces aquí tenemos el famoso hemo. Entonces el hemo no estaría hablando de estos hemos, ¿no? Estoy hablando del hemo con H, hemo. Esta es la molécula de hemoglobina, de hemo, ya la globina la dejamos a un lado. Entonces es el 85% ahora sí de la hemoglobina. Aquí vemos la molécula, estamos viendo que tiene hierro, un ferroso, un anillo porfirina y 4 grupos pirrólicos. Son los 4 grupos que se unen ahí alrededor de ese hierro. Entonces, acordémonos por allá de la bioquímica del yo no me acuerdo. En mi semestre fue segundo, en mi época, imagínense, yo hice segundo semestre en el año 86. Se podrán ustedes imaginar hace cuánto tiempo fue esto y todavía esto no ha cambiado mayormente, no ha cambiado. Entonces ahí vemos la estructura química del hemo. Eso hemo, ¿qué pasa? Entonces empieza a metabolizarse por medio de una enzima que se llama la hemoxigenasa. Y ojo, porque de pronto, este metabolismo de la bilirrubina se lo preguntan en el examen. De pronto. Entonces, mejor tenerlo clarito. No con tantos detalles, porque esto podríamos durar toda la clase solo en esto, pero lo que debemos saber. Pues hemoxigenasa, entonces la enzima que tiene incluso la misma parte, empieza con la misma parte del hemo. Entonces, espérenme porque se me está como corriendo esto mucho a la carrera, se transforma en la biliverdina. Ahí podemos ver que el hierro se liberó y que se liberó CO y CO2. Y también se libera agua. Pues miren, ahí en la biliverdina vemos que el hierro no. Y esa biliverdina ya tiene ese pigmento, ya tiene ese color verdoso. Hemoxigenasa de hemo a biliverdina. La biliverdina después vuelve y juega, se nos metaboliza a bilirrubina mediante la biliverdina reductasa. Entonces, la hemoxigenasa de hemo a biliverdina, la biliverdina reductasa de biliverdina a bilirrubina. Entonces, ahí está la enzima. Y ahí tenemos la molécula de bilirrubina, la que nos va a causar problemas en neonatología y a la que hay que estar absolutamente alerta. Ya dijimos hasta el 80% de los niños pretérmino. Eso es altísimo. Eso es bastante. Entonces, bueno, entre el 80 y 60%. Bueno, entonces ya tenemos el primer paso. Mucha bilirrubina, porque hay muchos glóbulos rojos, porque se destruyen fácilmente. Listo. Esa bilirrubina llega fácilmente a la circulación y se une a la albúmina. Aquí vamos a empezar a entender el por qué los factores de riesgo. Resulta que de por sí los prematuros tienen muy bajita la albúmina. Normalmente debe ser de 3 a 3,5. Cualquiera de nosotros que nos tomemos la albúmina, 3,5, 4 incluso. De 3 a 3,5 está aceptable. 3,5 a 4, pues también dentro de lo normal. Pero un prematuro puede tenerla perfectamente, la albúmina en 1,5. ¿Por qué? Por su prematurez.
y antes le aplicábamos albúmina a esos niños a ver si mejoraban, hasta que nos dimos cuenta que no. Yo le decía a los muchachos que rotaron conmigo que la neonatología es una ciencia tan nueva que nos ha tocado vivir con ella. Por eso a veces, no lo digo de mala forma, sino a veces llegan neonatólogos recién salidos que quieren como empezar a darle clase a uno. Es que uno estas cosas las aprendió porque las aprendió a darse contra la pared, porque aprendió de la forma negativa, digamos, porque la historia de la neonatología se está haciendo. Pues había muchas cosas que hace 15, 20, 25 años manejábamos de forma totalmente diferente. Y hoy apenas me doy golpes de pecho, pero en ese entonces creíamos que estábamos haciendo las cosas perfectamente. Pues bueno, bilirrubina se une a la albúmina, es el segundo paso. Listo. Ahora el tercer paso, en el paso en que se incorpora al hepatocito. Entonces ahí tenemos la forma, eso está también perfectamente bien, cómo es que algunas especies como de receptores entran a la bilirrubina. Otros dicen que no, otros dicen que sí, pero ahí existen. Y ese es otro paso. También están en el neonato inmaduros. De tal forma que la bilirrubina, la que está acá, que es la no conjugada, es bilirrubina no conjugada, son dos palabritas, no conjugada. Entonces, es la indirecta, porque aquí también nos confundimos. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso de bilirrubina directa e indirecta? Estamos hablando de la no conjugada, todavía no ha entrado la conjugación, apenas está entrando a la célula. No conjugada son dos palabras indirectas, es la bilirrubina indirecta, así no se nos confunde mucho. Listo, después esa bilirrubina, por otro lado también llega el hemo, también llega dentro del hepatocito, también se convierte en bilirrubina y en bilirrubina. Listo, lo captamos ahí, lo capta y llega al retículo plasmático y se produce la famosísima, que aquí dijimos que había unas ligandinas, ¿no? Que son unas proteínas que toman la bilirrubina. Entonces, digamos que no es un receptor como tal, son las proteínas que la toman y las que la ingresan al sistema retículo endotelial. Entonces, ahí están las ligandinas. Listo, ya entra el retículo sarcoplasmático. La bilirrubina entra al hígado, ¿no? El hígado dentro del hepatocito, el retículo endoplasmático, y ahí se produce la famosísima conjugación. Entonces vamos a ver esa conjugación. Aquí está la conjugación. Entonces, ácido glucurónico, y aquí está cómo se forma la famosa uridina difosfoglucuroniltransferasa, que es la enzima que ayuda a glucuronizar. Entonces aquí está. Y se convierte, se une al ácido glucurónico, en monoglucurónido de bilirrubina y en diglucurónico. Entonces ahí está. Ahí ya está conjugada. No conjugada, indirecta. Conjugada, pues la directa. Entonces ahí se nos volvió directa. Entonces hay que tener en cuenta que este paso de la ligandina puede ser reversible. Así que si yo tengo mucha bilirrubina dentro del hepatocito y no soy capaz de metabolizarla, por ejemplo, está descrito el déficit de esa enzima. Está descrito que existe una enfermedad metabólica donde no está la UDPGT, uridina difosfoglucuroniltransferasa. Pues podría ser pregunta de examen todo esto, de pronto, ¿no es cierto? De pronto podría ser. Porque además me toca ponerme ya a hacer las preguntas porque parece ser que como mis muchachos son tan inteligentes y tan rayito veloz, les están pidiendo las preguntas a los grupos pasados y como que ya se están pescando las preguntas. Entonces, ahora nos toca cambiarlas y hacerlas un poquito diferentes o un poco diferentes. Entonces, prepárense muchachos, porque las preguntas van a cambiar. Ya el banco de preguntas parece ser que no deja hacer más consignaciones. Así que haremos nuevas preguntas. Bueno, ya está conjugada y la bilirrubina se excreta también, con la excreción también hay forma de excretarse y también hay fallas en esa excreción que producen ciertas ictericias, con la diferencia que a partir de este punto ya la hiperbilirubinemia es mixta, no conjugada y conjugada. Del paso anterior hacia atrás, todas son indirectas, la no conjugada. Entonces también hay alteraciones metabólicas, más adelante vamos a nombrar algunas. Bueno, esa bilirrubina entonces sale aquí por los conductos, sale aquí por la vía biliar y nos llega a la ampolla de Vater.
debe llevar y llega al duodeno. Entonces ahí nos sale toda esa cantidad de bilirrubina ya conjugada. Noten el color que tiene, ese colorcito verde no es porque sí, entonces el color que ya tiene. Y el meconio se va a impregnar de toda esa cantidad de bilirrubina no conjugada, por eso el meconio también tiene ese color como tan verdoso. El meconio tiene mucha bilirrubina, dicen que un gramo de bilirrubina tiene 40 miligramos de meconio. Yo no sé quién hizo esa conversión o quién hizo la investigación, pero eso es lo que dice. Lo que sí es cierto es que tiene mucha bilirrubina. Esa bilirrubina, por la ausencia de una flora bacteriana, porque apenas el niño la está formando, tanto en el momento del parto por el canal vaginal de la mamá, como por la lactancia, apenas está formando esta flora, entonces no es capaz de hacer otro metabolismo que vamos a ver. Entonces queda esa bilirrubina y se absorbe. Y otra vez es más carga de bilirrubina para este pequeñito. Entonces se supone que ahí, en esa etapa, nos funciona la beta-glucuronidasa y vuelve y absorbe la bilirrubina indirecta, o sea, la directa se nos devuelve. Ya hemos dicho, la indirecta se nos vuelve directa, la directa aquí se nos devuelve a indirecta y sube a la circulación enteropática. Otra parte se elimina puro bilinógeno por la orina o esterco bilinógeno por la bacteria fecal. Entonces, ahí está, a grosso modo, fíjense que no nos estamos volviendo locos con tanta cosa, pero esto es lo que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque clínicamente, cuando nos enfrentemos al paciente ictérico, si recordamos esto, nos va a quedar más fácil enfocar. Entonces, otra enzima más, beta-glucuronidasa, que aumenta la circulación enteropática. Se absorbe terriblemente esa bilirrubina. Entonces, de una vez vamos a decir, si el niño elimina rápido meconio, nos va a dejar menos posibilidad de que esto ocurra. ¿Y cómo elimina menos meconio? ¿Cómo elimina más rápido el meconio? Con la leche materna. De tal forma que administrar leche materna y calostro desde el principio nos va a favorecer a que no nos aumente esto. Más adelante vamos a ver, por ahí en algunos libros mencionan, a mí no me gusta mencionar la famosa ictericia por leche materna. ¿Qué es lo que pasa? Que los niños que se han alimentado con leche materna es cierto que han tenido niveles más altos de bilirrubina, pero ninguno ha presentado encefalopatía hiperbilirubinémica. Entonces hay quienes hablan de ictericia por leche materna y le quitan la leche materna y la mamá ya queda marcada y después no se la vuelve a dar. Y he visto hasta pediatras que hacen eso. Entonces, por favor, no lo hagamos. Realmente la ictericia es por falta de leche materna, por no haberle dado buena lechecita, buen calostro, para que eliminen toda esta bilirrubina que está en el meconio y no vuelva a la circulación enteropática en forma de bilirrubina indirecta. Entonces, fíjense que la cosa va por otro lado. La leche materna es más benéfica que el daño que hace. Entonces, por favor, no vamos a hablar de ictericia por leche materna y no le vamos a quitar la leche. De pronto ustedes lo han visto, no lo volvamos a hacer. Yo he visto, como les digo, incluso hasta pediatras haciendo eso. Bueno, entonces digamos que vamos a devolvernos un poquito para recordar, vamos a hacer memoria de cuáles pueden ser las causas. Entonces, como dijimos que de por sí había cierta hemólisis, pues los dos grupos grandes de ictericia neonatal por hemólisis o por no hemólisis. Entonces, estas hemólisis son las que más nos preocupan. Aparte de lo fisiológico, de que muchos glóbulos rojos, de que se destruyen, de que viven menos, listo. Esto ya no es fisiológico, esto es patológico. Entonces es algo que nos condiciona que haya hemólisis y liberación de más hemo. Y ese hemo, tanto la unión a la albúmina, como la entrada al hepatocito, como la captación, como la conjugación, no está bien madura los primeros semanas del neonato. De tal forma que si a eso le agregamos que estamos con mucho hemólisis, dándole mucho hemo a ese sistema que no nos lo metaboliza, y esta de hecho es la ictericia que más nos preocupa, la que hemoliza. ¿Cuáles son las causas de hemólisis? Aquí están. Incompatibilidad factor RH o grupo. Incluso grupos menores. No se nos olvide que existe por grupos menores. Vamos a ver un poquito más sobre eso. En segundo lugar, pueden ver, sigamos. Entonces, esa es, ahí se las menciono, porque esa es la que más nos menciona. RH, ABO y grupos menores. Hoy en día la RH no nos preocupa tanto porque a las mamás se les está haciendo, las mamás que son RH negativas, se les está haciendo su profilaxis, que es la
administración de inmunoglobulina anti-D, la famosa Resuman, que se llamaba en un entonces, porque ese era el nombre comercial, pero ahora hay más, pero todavía hay la gente que dice Resuman, pero eso se llama inmunoglobulina específica anti-D, anti el factor RH. Eso ya muy poquito vemos porque las más RH negativo tan pronto se embarazan, les rotulamos alto riesgo y estamos encima de ellas y dándoles la famosa inmunoglobulina. Entonces ya casi no, pero la de grupo sí, la de grupo no hay nada que hacer, esa es muy frecuente. Muchas, como le digo yo a la mamá cuando se hospitaliza por el niño por tener de grupo, dice que usted, siendo positivo, en el momento en que conoció a su esposo y le pareció elegante y le empezó a hablar, tuvo que haberle preguntado qué grupo de sangre es. Y si le dice B, entonces muchas gracias y hasta luego. Debió haberle dicho que no. Eso le digo yo a las mamás y ella se ríe. Entonces, sí, las mamás O, teóricamente, mejor no consigan marido ahí B. Claro que uno nunca les pide el grupo sanguíneo, ¿no? Niña, ¿quieres bailar? Pero dime tu grupo sanguíneo. No, eso nunca hace uno. Grupos menores es OO, que existen subgrupos. El KEL y el DOF, una cantidad, son como 10. Entonces, esos subgrupos pueden hacer hemólisis también. Listo, entonces dijimos que esto era así como lo más que nos presenta. Entonces, aquí damos una pequeña explicación que a veces a las mamás no saben de qué se trata. Entonces, aquí lo podemos explicar fácilmente. Y a veces a uno también se le confunde. Entonces, la mamá tiene sus glóbulos RH negativo y resulta que el niño es RH positivo. Durante la gestación, por algún motivo, una mínima cantidad de sangre positiva pasa a la mamá e inmediatamente la reconoce como que no le corresponde y entonces genera anticuerpos. Todo les digo es muy sencillo, pero a veces se nos confunde y las mamás tenemos que explicarle y a las enfermeras, a todas, a la población general, de forma que entienda de por qué una mamá es RH negativo de alto riesgo. Esos anticuerpos fácilmente pasan placenta y encuentran, pues son anticuerpos anti-RH positivo, encuentran la sangre del fetico y la destruyen. Tan grave es que podemos tener no tanto hiperbilirubinemia fetal, llamémoslo así, porque la placenta es capaz de metabolizarla, o de, bueno, no la metaboliza, pero por lo menos se la quita al niño para que la mamá la metabolice. La bilirrubina, la placenta fácilmente la maneja. Pero tan pronto nazca el niño, a las pocas horas nos va a hacer una ictericia porque está haciendo esta hemólisis. Esto es la explicación del RH y, por supuesto, la misma explicación del grupo. Con la diferencia es que, por naturaleza, quienes somos O positivos tenemos anti-A y tenemos anti-B. Entonces no necesitamos la famosa isoinmunización, sino que nosotros ya la tenemos. Entonces, bueno, ya vimos, entonces me devuelvo para que no se nos pase ciertas cosas. Entonces aquí vimos. Esto es lo que más emboliza, pero lo demás que aquí está también. Defectos enzimáticos de la glucosa, deficiencia de la glucosa 6-fosfato. Pero esto en todos los libros aparece, y es más, aparece como factor de riesgo, más adelante lo van a ver. Pero ¿cómo podemos llegar a saber si uno tiene glucosa 6-fosfato? Eso está como complicado. Defectos estructurales de los eritrocitos, claro, esferocitosis, hace poco tuvimos un caso, bueno, no fue aquí en Villavicencio, de esferocitosis hereditaria. El papá tenía eso y al papá le advirtieron que el recién nacido podía tener y el niño tuvo esferocitosis. Ese fue el famoso niño que tenía bilirrubina de 13 el primer día de vida. Bueno, cualquier alteración estructural de los eritrocitos, ¿no? Eritrocitosis. Ojo, miren lo que dice acá. Estoy hablando de hemólisis, estuvimos en la lista de hemólisis. Administración de fármacos a la madre y miren el que aparece en primer lugar, oxitocina. Resulta que quienes ya pasaron por ginecos se dan cuenta que la oxitocina es pan nuestro de cada día. Todos los días a la mamá le ponen oxitocina y vean que esta puede ser una causa por la cual el niño nos haga algo de hemólisis y nos haga ictericia. Entonces, para que vean. Y por último, dentro de esa lista de hemólisis tenemos infecciones septicemia. He visto que a veces muchas personas ven al niño ictérico y salen corriendo por el antibiótico que porque está séptico, porque la sepsis da ictericia. Sí, hasta cierto punto, no, los antibióticos no. La sola ictericia de ninguna manera necesita antibiótico, no nos sirve para nada. Que la sepsis nos puede dar ictericia, sí, pero antes de darnos ictericia, la sepsis nos da fiebre o hipotermia, taquicardia, dificultad respiratoria,
hipoxemia, apneas, bueno, lo que ustedes quieran. Y al final sí nos puede dar una hiperbilirubinemia, pero no, o sea, no juguemos al contrario, no juguemos que la sola ictericia será que el paciente está séptico, no, eso no sucede. Bueno, tenemos causas no hemolíticas acá, seguimos ahora ya con la segunda que está subrayado por azul. Entonces, aquí es donde algunas cosas que tenemos presentes en muchos niños, como un cefalomatoma, el famoso chichón en la cabeza, hemorragias de alguna naturaleza, sangre digerida incluso de la mamá que tenga policistima. Bueno, todo esto nos va a causar una cantidad más grande de glóbulos rojos. Listo. Seguimos en el listado. Entonces ya analicemos, acordémonos la producción, acordémonos que fija la bilirrubina, después entra el hepatocito. Aquí tenemos disminución en la captación y la conjugación hepática. La primera, la ictericia fisiológica. Bueno, eso ya sabemos todo lo que estamos hablando. Hasta ahora estamos hablando de partes fisiológicas, partes patológicas. Hablamos del síndrome de Gilbert y Klinger-Najar, que no hay estas forma para la enzima para conjugar la bilirrubina. De tal forma, y puede haber una parcial, puede haber Gilbert y Klinger-Najar, uno la lee y, mejor dicho, es lo mismo. Es lo mismo, yo no le he podido hallar diferencia entre el uno y el otro, que de pronto en la una es parcial y de pronto en la otra es total. Klinger-Najar. Pero entonces, básicamente, hasta aquí, todas que nos están dando sigue siendo indirectas, porque no la capta o no la conjuga bien. Esto ya es una anomalía de los glóbulos rojos. Tenemos hipotiroidismo posible en el niño, pero esto es más a largo plazo, no ocurre en las primeras horas. Vuelven y nos mencionan la ictericia por leche materna, pero yo prefiero que mejor la dejemos a un lado y no la tengamos en cuenta. Es verdad que los niños alimentados con leche materna tienen mayores cifras de bilirrubina, es cierto, pero jamás llegan solo por eso, solo por ser alimentados con leche materna, a niveles tan graves para condicionarnos en cefalopatía. Uno de los neonatólogos profesores míos, que yo creo que ya falleció, si era un señor ya de edad cuando fue mi profesor hace más de 20 años, el doctor Santiago Currea, tiene una charla muy bonita. Y a un profesor de la Nacional yo dije, ¿por qué usted no toma la misma charla, la misma bandera del doctor Currea? Que decía, más vale el niño amarillito que destetado. Es preferible que esté un poquito ictérico y si es que le subieron mucho y tenemos que ponerle fototerapia, pues se la ponemos, pero no le quitemos la leche. ¿Por qué le vamos a quitar al niño la leche? No hay ningún motivo. Bueno, hasta ahí viene la indirecta. Ahora ya se conjugó, o sea, no hay déficit de captación ni de conjugación, ahora hay un déficit para la eliminación. Entonces aquí ya entra la bilirrubina directa. Y como de todas formas la indirecta también está en la circulación, entonces muchas veces se nos vuelve mixta, o sea, de ambas bilirrubinas, pero aquí ya viene la directa. Causas: sepsis, infecciones de vías urinarias, infecciones perinatales tipo Storch, sífilis, toxoplasma, rubéola, citomegalovirus, herpes, que ya lo veremos a nuestro debido momento. La obstrucción biliar, hepatitis neonatal, atresia biliar, bueno, cualquier obstrucción de la vía biliar, claro, y ya se conjugó, por eso les digo, sale la conjugada o directa y como se acumula la indirecta y no conjugada, pues sigue también en la circulación. Algún tipo de problema metabólico, la galactosemia, parece ahí. La galactosemia es un problema grave en el cual todos los disacáridos no se pueden desdoblar, de tal forma que no podemos darle al neonato ningún tipo de leche, ni leche materna, ni ninguna. Con alimentación especial, la galactosemia, cuando nos damos cuenta, puede ser muy tarde, por eso esta la deberíamos tamizar de sangre del cordón o de sangre a las 72 horas, como habíamos visto en alguna charla anterior. Alguna anomalía cromosómica, algún medicamento, todos esos pueden disminuir la excreción. Entonces ya vimos los pasos por hemólisis, porque hay sangre excesiva por ahí guardadita, porque hay disminución en la captación y conjugación y porque hay disminución en su eliminación. Nos faltaría de pronto, no mencionamos de la disminución de la albúmina, que ya dijimos que por sí el prematuro la tiene. Ustedes pídanle a un niño de 1500 gramos bilirrubina, albúmina, y les da 1.5, no les da más. Y eso es fisiológico. Entonces, por eso también, de paso, esa hipoalbuminemia nos va a complicar. Entonces, ya vimos en cada uno de los pasos dónde falta. Eso es muy fácil que ustedes lo repasen y en el artículo que yo les digo,
Está fácil de encontrar. Esto ya está aquí, todo perfectamente, se sabe dónde está la alteración genética, o sea, esto del Krieger-Najjar, Gilbert y el Swedish-Scroll ya está fríamente calculado, como dice Chapelin Colorado. Unas son parciales, otras son totales. Bueno, dentro del problema de eliminación nos tienen todas estas, Dubin, Johnson y Rotor, que no hay un transportador de la membrana canalicular. Estas dos se nos pueden parecer mucho, lo único que diferencian es la biopsia, pero clínicamente se van a presentar de la misma forma. Entonces no olviden estos dos, Dubin, Johnson y Rotor, para la directa. Y para la indirecta, Gilbert, Krieger-Najjar y Lucid Scroll. No lo olvidemos. Bueno. La hiperbilirubinemia ya directa o conjugada, ya vimos que se puede liberar mixta o ser mixta porque ya se encuentra la indirecta en la circulación más la directa que no se excreta. Cuando tenemos esta, hablamos de colestasis. Entonces, este es otro capítulo diferente. Ya nos salimos de la ictericia neonatal, de lo que estamos hablando hoy, para hablar de la colestasis. De una vez les digo, ¿cuál es? Porque estas son las causas de colestasis, las que están ahí en el cuadro. Cuando digo yo que el paciente está colestásico, cuando tiene una bilirrubina directa mayor al 20% del total o mayor a 2 miligramos de citrato. Esos niños, esa ictericia no, porque la bilirrubina conjugada no da ese color amarillo, sino un color verdoso. Entonces esos niños, la verdad, no son ictéricos, son más bien verdosos. Entonces cuando ustedes vean un niño más bien verdoso, que igual les tenga que tomar bilirrubina, van a ver ustedes que está mixta. Y para que yo la diagnostique con colestasis y tenga que buscar lo que aparece dentro de ese cuadro, es porque tiene, repito, la bilirrubina directa o mayor al 20% del total. A ver, si el total es 20, el 10% sería 2, el 20% sería 4. O sea, si en un niño tiene 20 bilirrubinas y de las cuales por lo menos 4 son directas, estamos hablando de colestasis. Y de por sí, así no veamos el porcentaje, si está mayor de 2, entonces ese mismo ejemplo de 4, de por sí, así no hagamos beta, están en 3, puede que no sea mayor al 20%, pero sí, de entradita ya está por encima de 2. Entonces, con cualquiera de los dos criterios que se cumplan. Vuelvo y repito porque de pronto esto se lo preguntan en un examen. Bilirrubinemia directa o mixta. Difícil que le salga solo la directa, siempre les va a salir con algo indirecto. Pero si tiene más del 20% de la total directa o más de 2 miligramos de cilindro, hablamos de colestasis y enfocamos a ese paciente totalmente diferente a lo que estamos viendo hoy. ¿Por qué son las causas? Están ahí dentro de ese cuadro. Entonces ya tenemos que analizar otra cosa totalmente diferente. Hoy no vamos a hablar de colestasis. Hoy vamos a hablar de la hiperbilirubinemia indirecta o no conjugada. Entonces, bueno, ¿por qué lo que este muchachito se pregunta? Y está angustiado. No, pues también, bueno, ¿y por qué se pone un amarillo? Porque casi que todos los niños se ponen ictéricos. Entonces, ¿qué es que el ser humano viene defectuoso? Porque estamos dispuestos a que salgamos mal. Entonces, mejor dicho, lo que el COVID no acabó, entonces la bilirrubina sí, por lo menos en los neonatos. Entonces, no. Por algo uno se pone ictérico y el motivo no es que le dé encefalopatía, que este es el nombre que muchos utilizamos de mal, o sea, está mal nombrado para la encefalopatía hiperbilirubinémica. Cuando hablamos de kernícteros, hablamos del daño histológico de los núcleos cerebrales. Así que para yo hablar, el niño tiene kernícteros es porque lo estoy viendo en una pieza patológica o de pronto lo puedo estar viendo en una resonancia. Pero no hablemos de kernícteros, sino de encefalopatía hiperbilirubinémica. Pues resulta que si bien esa bilirrubina puede causarnos daño, pues para algo debe estar, para algo debe estar presente en el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos hemobiliverdina, bilirrubina, entonces abajito, cuando está entre 8 y 10, tiene un efecto antioxidante, que acordémonos que el feto es hipoxémico en el útero y sale a recibir oxígeno, y a veces nosotros mismos le colocamos, obviamente, si tiene dificultad respiratoria y está desaturado, pues le colocamos oxígeno
puede tener un efecto antioxidante, un efecto antiinflamatorio y un efecto antiapoptosis. O sea que para algo Dios nos hizo cierto nivel de bilirrubina. De tal forma que vamos a encontrar esa bilirrubina normal y le vamos a poner un título. Entonces ahora sí el niño ya está más tranquilo, porque ya le explicamos que no necesariamente siempre es patológica. Pero aquí viene, necesitamos nosotros decirle a la mamá con seguridad si es o no es patológica. Eso tampoco es ahí al ojo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hablar de la fisiológica, que esa podría ser otra división grande. Entonces, digamos que las divisiones grandes, hemolítica y no hemolítica. Dentro de la no hemolítica está la de la conjugación, la de la entrada a la célula, de la captación, la conjugación. Ahí podría ser las causas. Y esta podría ser otra clasificación grande de la ictericia. La fisiológica, o sea, la que vimos por todo lo anterior que se produce y que para algo sirve el organismo y que no debe subir de ciertas cifras, que aquí se las tengo anotadas, y tiene estas características. Después de las 24 horas, listo. El pico aparece entre el tercer y cuarto día. Listo. Dura máximo una semana y empieza a descender. No desciende tan rápido como queremos. Y esa es una consulta muy frecuente, que el niño tiene 20 días y tiene enfermedad de 12 y todos angustiadísimos porque 12, pero tiene 20 días. ¿Ya qué? Y vuelven a los otros 10 días y le toman y están 11, pero es que apenas le bajó a 11. No, es que ella baja muy lentamente. Si ustedes quieren confirmar que baje, tómenle otra por allá en 2 semanas y verá que la van a encontrar como en 6 o 7. Ella baja muy lentamente. De tal forma que podemos encontrar niños de un mes con hiperbilirubinemia indirecta y hagámosle seguimiento sin estresarnos tanto, sin decirle a la mamá que es que tiene un daño en el hígado, que no sé qué. Hagámosle seguimiento, que son esas situaciones fisiológicas que son demoraditas. Ellas tardan. Acá dicen que una semana, pero ellas tardan más. No deben subir de 12, algunos autores dicen 14. Más de ahí, no. Si están por encima, si están en 20, 25, hay gente que pone el diagnóstico ictericia fisiológica acentuada. No, 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 no. La fisiológica es fisiológica, punto. No le podemos poner apellido, porque es como decir, tiene una gripa, pero neumónica. Entonces tiene un infarto, pero no tuvo infarto. Tuvo un infartico, pero no tuvo. No, o tiene infarto o no tiene infarto. O tiene ictericia fisiológica, o ya, si no es fisiológica, se nos sale de estos parámetros y ya se nos vuelve patológica. ¿Qué más podemos ver aparte de todo esto? Evaluarlas mediante la tabla de Butani, y lo veremos ahorita de una forma más fácil. Ahí les muestro, mis queridos amigos, la famosa encefalopatía hiperbilirurémica crónica, que es el famoso kernicterus. Ahí lo ven. Ven esos núcleos absolutamente amarillos. Eso sí es un kernicterus. De la forma que cuando vemos un paciente con daño neurológico no decimos esta palabra, sino decimos la de arriba. Encefalopatía bilirubinémica aguda. Listo. Y estas son las zonas donde se fija de forma irreversible, de tal forma que se nos dañó ese cerebro, ya no podemos hacer nada al respecto. Esto no tiene vuelta de hoja. Esto es la pieza patológica. ¿Cómo será de grave que el niño se murió? Pero entonces ya sabemos que hasta dónde puede llegar la bilirrubina. Entonces, mucho ojo con esto. ¿Qué pasa con esa bilirrubina? Produce todo esto. Desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, alteración de la membrana, inhiben neurotransmisores, interfieren con mecanismos regulares. Esto es lo que sucede dentro de la célula de forma metabólica, patológicamente, y tiene irreversible, eso es irreversible, de tal forma que a llorar a donde, ya para qué. Bueno, habíamos dicho. Entonces, ¿qué nos preocupa? ¿Por qué? Y volvemos a repetir, porque la repetición es la base del aprendizaje. Para que nos quede otra vez, ¿cuál es la bilirrubina? ¿Por qué puede suceder eso? Los niveles de albúmina no son adecuados, no hay una unión bilirrubina suficiente, la misma acidemia respiratoria no lo puede complicar, hay alteraciones en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica es permeable, digan ustedes, la primera semana de vida. Pues por eso nos preocupa más. ¿Y qué factores nos pueden producir además de esto? Nos puede producir esto, perdón.
asfixia, hiperglucemia, hipernatremia, infusión de bicarbonato, hipoxemia, hiperoxemia, hipertermia, sepsis, prematurez. O sea que seguimos cada vez aumentando más factores de riesgo. Si los conocemos, pues vamos a tener el ojo más abierto. Ya vemos que aquí otra vez se nos juntan más factores. Bueno, estamos hablando de el daño neurológico, la encefalopatía. Entonces, clínicamente, esta encefalopatía se nos manifiesta. Ojalá que nunca la vean. Ya tuvimos una el año pasado. Si ustedes ven lo último en Guaracha de pediatría, creo que está en Facebook y creo que está en Instagram, ahí ven al doctor Delfín Supelano haciéndole una exsanguinotransfusión al niño. Entonces, más adelante, lo último en Guaracha en pediatría, cuando acaben, echen una miradita y ahí les vamos a mostrar en un video cómo se hace la exsanguino, pero yo espero que jamás vuelva a suceder eso, porque esto lo podemos prevenir. Entonces, ¿cuáles son las fases clínicas? La temprana, todo hipotónico, letárgico, o sea, hipoactivo, no succiona bien, mala succión, pero hasta ahí todo va más o menos bien si hacemos un tratamiento rápido. Si dejamos que esto avance, vamos a la fase intermedia. Entonces ya ocurre la parte hiper. Ya está irritable, ya tiene llanto agudo, ya tiene hipotonía de músculos, ya está rígido, ya tiene crisis o purogiras, ya tiene fiebre, incluso hasta fiebre, por eso producir esto. Algunos de los pacientes se pueden revertir con tratamiento de aquí, pero no, algunos no es un número que a mí me gusta. Algunos puede ser 1 en 100, entonces mejor que no. Entonces evitémoslo. Entonces, fase temprana, todo hipo, el paciente hipotónico, hipoactivo, poco succiona, poco. La otra, hiper, irritable, llanto, hipertónico, rigidez, crisis o purogiras, extensor con opistótono, se ponen todos rígidos hacia atrás. Después vamos a la fase avanzada, que algunos la llaman la fase ya de secuelas. Entonces vamos por la una, vamos por la otra, que se puede revertir, vamos por esta, que podría hacerlo, y ya la fase avanzada es la fase en que ya llega y se establecen los núcleos y ya eso no hay nada que hace daño irreversible. Estos ya quedan con hipotónicos para siempre, quedan con atetosis, quedan con movimientos extrapiramidales, con retardo psicomotor, pobre o nula succión, un estupor profundo, coma, convulsiones, bueno, pueden llevarnos a la muerte. Entonces, esto es lo que no queremos que suceda. Lo menciono para que sabemos que existe, pero ojalá que nunca. ¿Y cómo hacemos? Una buena atención primaria, unos buenos controles prenatales. Si la mamá es O y sabemos que el papá es B, pues la posibilidad de que el niño existe, y si el niño al nacer que le hacemos una hemoclasificación es B, pues estamos pendientes de esa bilirrubina. Ya vamos a ver más adelante qué podemos hacer al respecto. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? Listo, ya sabemos qué es, ya sabemos qué puede producir. ¿Cómo le diagnosticamos? Bueno, clínicamente sí, pero clínicamente es muy difícil decir. Ya vamos a ver que más adelante hay una tabla, de acuerdo a la cantidad de la forma en que la piel esté comprometida, podríamos dar una cifra de bilirrubina, pero es muy inexacta. Entonces, el diagnóstico la tenemos que hacer en todos los recién nacidos, y en especial si tienen factores de riesgo. ¿Y qué nos toca? Recurrir al laboratorio. Aquí sí la clínica, pues por ahí hay alguno de los doctores profesores que tiene mucha experiencia, que él dice que mirando al paciente, mirando las mucosas y no sé qué, puede saber cuántas bilirrubinas más o menos tiene el paciente. Pues sí, pero de aquí a que quedamos el ojo que él tiene, que son más, yo llevo 25 años, él lleva como 35 mirando neonatos, entonces al ojímetro no les recomiendo, en especial a ustedes, mis amigos, que cuando salgan al rural, a lo demás, pues todavía están muy primíparos. Entonces, aquí sí tenemos que recurrir al laboratorio. Entonces, quienes no somos muy amigos del laboratorio, nos toca. Aquí sí no hay nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues hemoclasificar al neonato, obviamente. Pedirle bilirrubinas totales y diferenciales. Indirecta y directa. Un CUMS directo, en especial si estamos pensando en hemólisis, si tienen composibilidad de RH de grupo, o si ambos, mamá e hijo, son O, porque ahí vienen los subgrupos. Reconocemos el subgrupo porque el CUMS directo, que es el que lo tomamos al recién nacido directamente. ¿Quién es el que está enfermo? El recién nacido. Entonces, directamente le pedimos el CUMS. Así me aprendí yo también, porque uno decía, uy, ¿cuál pido? ¿CUMS indirecto o directo?
Entonces, ¿quién es el que está enfermo? ¿La mamá o el recién nacido? El recién nacido. Ah, bueno, entonces a él directamente es el que le vamos a tomar el CUMS. Entonces es CUMS directo. Hematocito hemoglobina, porque obviamente si hay hemólisis, pues hay disminución de hematocito hemoglobina. Y esta misma hemólisis hace que el sistema eritropoyético responda con producción de glóbulos rojos y hay reticulocitos. Entonces, digamos que estos son los laboratorios que necesitamos. Pero básicamente, aunque sea con los primeros dos, pues la hemoclasificación a todos los niños se le toma. Aunque sea bilirrubinas totales diferenciales y CUMS directo. Bueno, el hematocito hemoglobina lo hacen en todo lado. Los reticulocitos no son tan obligatorios, nos pueden servir. Pero estos que están ahí son los laboratorios que hay que tomar. Estamos hablando de la ictericia indirecta. La directa, colestasis, ya dijimos que será otro capítulo y esa no la trataremos hoy. Ahora sí, si habíamos visto varios, ahora sí vamos a decir y sacar el listado de cuáles son los factores de riesgo principales para la ictericia neonatal. Enfermedad hemolítica, RH de grupo y hasta esos grupos. Asfixia, sepsis, acidosis de cualquier naturaleza, respiratoria o metabólica, hipoalbuminemia, déficit de glucosa 6-fosfato, que ya le dije que no es fácil, que no es fácil diagnosticarlo, en nuestro medio no. Es cierto, si están tomando la lactancia materna, se nos puede agregar, pero no se la vamos a quitar. Vuelve y juega. Gestación menos de 38 semanas, si son preterminitos, ojo, porque más problema pueden tener. Esto es importante porque se nos olvida preguntar en la historia. Historia de hermano anterior que tuvo ictericia. Pregúntenla. ¿En sus hijos anteriores pasó algo? En el momento del parto, después, porque las mamás no siempre lo recuerdan o no lo tienen claro. Y de pronto cuando ya el niño está súper ictérico le dicen a uno, ah, sí, es que los dos otros niños me pasó lo mismo. Ay, por Dios. Y llega a los 4 días ictérico. Pues ese niño que ya sabemos que el hermano anterior había tenido, pues era un niño que teníamos que tenerlo en nuestra lista de riesgo. Entonces, digamos, esta es la lista, ya repasamos de la razón de por qué esta es la lista que nos va a condicionar los factores de riesgo. Historia de ictericia antes del alta, por supuesto. Si aquí vamos el alta a las 24 horas, pues si tiene ictericia antes, pues por Dios. Bien. Una vez tengamos esos factores de riesgo, vamos a ver unas cosas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con la famosa tabla o nomograma o normograma de Butani. Esta salió publicado en el artículo del 2004 de la Academia Americana de Pediatría. Ya estamos en el 2021 y no se ha cambiado. Del 2004 para atrás, yo creo que cada año o cada 2 años cambiaban tablas y cambian tablas y cambian tablas que uno ya no sabía a cuál atenerse, pero ya quedamos con esta. Vamos a aprender a manejar este nomograma o normograma. En el eje X, ahí ustedes ven 0, 12, 24, 36, son horas. Y vamos a analizar las horas del... A ver, ¿cuándo nació? Nació ayer a las 7 de la mañana. Listo. Hoy lo vemos ictérico a las 7 de la tarde. O sea, 24 horas a las 7 de la mañana y 12 horas más a las 36 horas. Entonces yo me voy a donde dice 36. Si de pronto es un poquito a las 34, pues me corro un poquito antes del 36, pero soy lo más exacto posible en la edad, porque fíjense que la edad nos cambia totalmente. Si ustedes ven a las 24 horas, no es lo mismo tener 8 bilirrubinas a las 24 horas que a las 120 horas. A las 24 horas podríamos estarnos preocupando con bilirrubinas de 8 y a las 120 horas no nos importa para nada. Entonces la edad es absolutamente importante. Esta tabla va hasta 120 horas. Hasta 140. Muchas personas dicen, no, pero es que la tabla solo va hasta 120 o 144 y el niño ya tiene 10 días, o sea, 240 horas. ¿Qué hago? Todos los niños a partir de las 120 o 144 horas se miran como si tuvieran, o sea, ahí para la tabla, siempre como si ellos tuvieran. ¿Tiene 10 días? Como si tuviera 120 horas. ¿Tiene 15 días? Como si tuviera 120 horas. Porque me llama la gente a decir eso, pero es que no sé por qué es que la tabla nomás llega a 120 horas. De ahí para adelante lo seguimos mirando igual. Pero bueno, ya vimos el eje X, horas, del famoso nomograma o normograma de Butani. El eje Y, a nuestra izquierda, dice bilirrubina sérica en miligramos decilitro. A la derecha, aquí no dice, pero está en miliosmoles por litro. Pero aquí en esta tablita no me salió y me disculpan.
Entonces, pero sí está a la izquierda, que es como nosotros vemos en bilirrubinas, en la sérica, en miligramos de litro. Entonces vamos 0, 5, 10. Entonces, de acuerdo a la edad y al número de bilirrubinas, vamos a llegar en el plano y vamos a mirar cómo interpretamos. Tenemos 3 rayitas, ¿no es cierto? Vamos a empezar de abajo hacia arriba. La primera rayita azul que tenemos de abajo hacia arriba es la del percentil 40. Es como hicieron esto. Cogieron muchos niños, muchos niños y le tomaron la bilirrubina, pero no se la tomaron en sangre. Ya le voy a ahorita mostrar más adelante cómo se la tomaron. Entonces le tomaron a muchos niños e hicieron una tabla de percentiles. Eso no fue ninguna cosa, pero la hicieron. Alguien se puso en ese trabajo. Podría ser que no fuera la última investigación del mundo, pero alguien se puso a hacerlo. Y se puso a mirar qué riesgos tenía porque esas bilirrubinas podían incrementarse. Esta tabla que estamos aquí, de una vez lo anotamos, es para pacientes que no tienen ningún factor de riesgo. Ya vimos en la diapositiva anterior, me voy a devolver los factores de riesgo. Listo, cuando hay factores de riesgo, no miramos el normograma de Butani. Pasamos al nomograma o normograma de Butani y lo miramos para los pacientes que no tienen ningún riesgo, pero están amarillos o se les vamos a dar de alta. Esto sería ideal y perfecto, que antes del alta tomáramos unas bilirrubinas, pero chuzar al niño porque sí, porque no, pues, pero por lo menos si tiene factores de riesgo sí lo deberíamos hacer. Para no chuzar a los niños más adelante y sacarle una muestra para tomar bilirrubinas, más adelante le voy a mostrar qué pudiéramos hacer para diagnosticar y por medio de la tabla de Butani. Bueno, entonces dijimos, para pacientes que no tienen ningún riesgo, la lineecita de abajo, percentil 40, por debajo de esa línea son zona de bajo riesgo. ¿Y qué significa eso? Significa que la curva va a continuar ese mismo crecimiento. Entonces, bajo riesgo es un niño que vamos a evaluar. Mira, aquí dice, seguimiento. Se definirá según el percentil de Butani en el cual se encuentra el paciente al egreso. Al egreso, esto deberíamos hacerlo al egreso. Estamos mal. Hay un aparatico más adelante, les voy a mostrar que es el bilirrubinómetro. Me dicen que en el hospital lo hay. Entonces eso sería lo ideal. Y eso sería lo ideal hacerle a todos los niños, que ya les dije que los países industrializados dejan salir a los niños a los 3 o 4 días. Nosotros no. A las 24 horas es muy precoz. Entonces, miren, niño bajo riesgo, listo, para ir en 3 o 5 días, mírelo y tómele unas bilirrubinas a ver qué pasa. Listo, la primera línea. Vamos a la línea de la mitad, que es el percentil 75. La línea de la mitad ya nos divide una zona que se llama riesgo intermedio bajo. Ahí ven donde se eleva la curva, que está que dice riesgo intermedio bajo. Listo. Después encontraremos la otra rayita, que es la zona de riesgo intermedio alto. Vamos para abajo, el cuadro nos dice, si se encuentra en riesgo intermedio bajo, mire al niño en 48 horas. Si se encuentra en riesgo intermedio alto, o sea, entre el percentil 75 y 95, mírelo en 8 a 12 horas. A ver, si yo le doy salida a un niño porque está en el intermedio alto y le digo, tómese unas bilirrubinas en 8 a 12 horas, ¿qué tiene que hacer esa mamá con el niño? Irse a la casa, esperar que sean las 12 horas y devolverse a urgencias, porque ¿dónde más lo van a atender rápido? Hacer la fila y a que pasen los heridos y a que se le siente al lado el de la varicela y al que le tosa el de la tuberculosis y a ver si le toman unas benditas bilirrubinas y podemos analizar qué pasó, si siguen intermedio alto, qué pasó. Entonces nosotros, aquí en nuestro medio, a los niños con riesgo intermedio alto, de una vez los dejamos hospitalizados, de una vez. Y logramos con unos auditores que son muy cansones de una EPS que no quiero mencionar, que está bien que el intermedio alto de una vez lo hospitalicemos para no poner a la mamá en todo eso porque tenemos riesgo de subir. Entonces, listo, lo hospitalizamos a hacerle tratamiento que ya estamos próximos a saber qué tratamiento es. Y definitivamente el que está en riesgo alto, o sea, está por encima del percentil 95, o sea, por encima de la tercera rayita, mirando en el eje X las horas y en el eje Y las bilirrubinas, entonces ese niño que hay que hacerle control a las 4 horas, ese niño se queda hospitalizado, ese niño es paraclésimo, la mamá, vaya, póngale la teta y devuélvase. No, eso no tiene ningún sentido. Ese sí, con más veras, se queda hospitalizado.
Entonces me voy a devolver para que veamos la tabla completica. Listo. Entonces vamos a ver. Un ejemplo, el paciente tiene 48 horas de vida. Listo, lo vimos ictérico porque todavía estaba hospitalizado, una cesárea, qué sé yo, y fuimos a verlo y dice, uy, no, está justo cumpliendo las 48 horas, pero ese niño está muy ictérico, tomémosle bilirrubinas. A ver, vamos a dar un ejemplo. Están en 17. Listo, 48 horas, me voy en el eje Y, 15, 16, 17 y me voy a 48 horas y lo encuentro por encima de la linecita azul de arriba, del percentil 95. Quiere decir que está, mírenlo, ahí me lo menciona, zona de alto riesgo, ahí está en azul arriba. Ese niño ya dijimos, lo hospitalizamos. Entonces, fíjense, entre el X y el Y buscamos dónde coinciden y tomamos conducta de acuerdo a que esté en alto riesgo, en intermedio alto, en intermedio bajo, en bajo. Y nos dice el mismo Butani qué debemos hacer. Ya sabemos que el intermedio alto y el alto lo hospitalizamos y lo ponemos en un tratamiento que lo voy a mencionar de una vez, que se llama fototerapia, ya lo vamos a ver. Listo. Para colocar el niño en la lámpara de fototerapia, miramos otra tabla de Butani para el niño de 38 semanas o más, o de pronto de 35 a 37 semanas. Los niños por debajo de la semana 35, o sea, semana 34, 6 séptimos para atrás, tienen un nomograma o una tabla especial para prematuros. Especial. Esa sí no aparece. La anterior está en el IEPI. Esto está en el IEPI. Ya lo colocaron. Y esto también está en el IEPI para niños de máximo 35 a 37 semanas. En sus pretérmino borderline. ¿Cómo vamos a analizar esta tabla? Esta tabla se mira diferente a la anterior en algunas cositas. A ver, ¿en qué es igual? El eje X, 24, 40, sigue siendo igual. Horas o más adelante 5, 6 días, podemos saber. En el eje Y, hacia la izquierda están las bilirrubinas en miligramos decilitro. Hacia la derecha están en miliosmoles litro, que también algunos laboratorios nos entregan el resultado en miliosmoles litro. Entonces, si uno no sabe muy bien, pues mira al lado derecho de la tablita que están los miliosmoles litro. Ahí dice 0, 85, 171, 257, al lado derecho de nosotros, de la tabla, 342 miliosmoles litros. A nuestro lado izquierdo está 0, 5, 10, 15, 20, que son miligramos de litro. Listo. ¿Cómo vamos a mirar esta tabla? Hay una rayita continua, ¿no es cierto? Está abajo. En la mitad, una raya de rayas más pequeñitas. Entonces llamémosla de rayas intercaladas, llamémoslas así. Y la otra de rayas más pequeñitas que pueden ser punticos. Entonces llamémoslo la línea punteada. Entonces la línea continua, la línea de rayas intercaladas y la línea punteada. Le vamos a dar ese nombre, pero ese nombre sí es que lo vamos a dar para que sea de una forma más académica y didáctica aprenderla, pero eso no se llama así. Pero ahí ustedes ven la rayita. La de abajo, continua. La de la mitad, rayitas intermitentes. Y la de arriba, punticos. Listo. Cada una significa algo. La de abajo quiere decir que voy a analizar al neonato. Miremos bajo las horas y días. Ahí está el indicativo. Entonces, la línea continua la vamos a analizar los neonatos de alto riesgo. ¿Cuáles son los neonatos de alto riesgo? Los de 35 a 37 semanas, más factores de riesgo. Esos factores de riesgo, me vuelvo rápido, me vuelvo rápido, me vuelvo rápido, me vuelvo rápido. Aquí los habíamos visto. Pero cuando ustedes ven la tabla de Butani completa, para fototerapia, abajito en letras chiquitas, ahí dice enfermedad hemolítica isoinmune, déficit de glucosa 6-fosfato, asfixia, letargia, temperatura inestable, sepsis, acidosis o alguna menor de 3. Pero acordémonos que también, ojo con aquel niño que ya la mamá tuvo ictericia. Que ya la mamá no, que otro niño anterior, que otro hermanito anterior se puso muy ictérico. Ojo con ese niño. También nos entra ahí. Entonces, línea continua, neonato de alto riesgo. ¿Qué significa ser neonato de alto riesgo? Tener entre 35 a 37 semanas y tener los factores de riesgo que ya los conocemos. Listo. ¿Qué significa la línea rayada?
de rayas intercaladas, que es un neonato de riesgo medio. ¿Quién es? El que tiene más de 38 semanas, pero tiene cualquiera de los factores de riesgo que mencionamos, o el niño de 35 a 37 que no tiene ningún factor de riesgo. Así lo vamos a analizar mediante eso. Entonces, de tal forma que ahí no hay, digamos, una tabla, ahí hay tres, muy diferente al nomograma anterior que vimos. Entonces, esta es como si hubiera tres tablas, una tabla para la raya continua, una para la raya de rayas y la otra para la línea punteada. La línea punteadita, que es la de arriba, es para el neonato de bajo riesgo. ¿Cuál es el de bajo riesgo? Más de 38 semanas y no tiene ningún factor de riesgo. Entonces, ahí también miramos, de acuerdo a las horas y las bilirubinas, en cuál está. Entonces, cualquiera de estos neonatos que se encuentre, así lo vamos a examinar. Esto es de todos los días, de todos los días. Casualmente no hemos tenido ni un solo niño ictérico en esta rotación. Casualmente, esperemos a ver si en estos días nos llega, porque de verdad que no hemos tenido ninguno, si no nos inventaremos algún caso clínico para mirarlo. Ahí están los factores de riesgo, ahí están en la tablita. Y en el artículo que yo les mostré al principio de la doctora Leslie, todo eso está muy claro. Ya dijimos que esa era para fototerapia. ¿Cuál es el tratamiento? Esta es una lámpara especial. Las mamás le dicen a uno, es luz ultravioleta. No, 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 no. ¿Qué tal poner a un ser humano, sea niño o sea adulto, bajo luz ultravioleta? Ni de riesgo, eso no es luz ultravioleta. Lo que pasa es que son unas lámparas LED que se ponen hacia azulitas. Entonces, la fototerapia más antigua la ven ustedes a la izquierda con unas lámparas como las que utilizamos para las casas o para las oficinas, por decirlo de alguna forma. Ya vamos a ver cómo es que funciona esto. Y las más elegantes las que vemos a la derecha, que son azulitas, que son luz LED, que son mucho más efectivas. Entonces, bueno, algunas son tapetes incluso para que el niño se acueste sobre la lámpara. Y incluso está más cerca, estando más cerca a la luz, más funciona la fototerapia. Entonces ahí vemos la fototerapia antigua y la moderna, pero pues ambas. Lo importante es reconocer el riesgo e identificarlo. ¿Por qué sirve la fototerapia? O sea, ¿qué hace que una bendita luz elimine las bilirubinas? Bueno, aquí nos explica por qué. Por isomerización configuracional. ¿Qué pasa? Que cambia la configuración de la bilirubina para ser más fácil excretada por la vía hepática. Como la ven, sin necesidad incluso de conjugación, pero esto es muy lento. De tal forma que no es la principal, pero existe. La principal es la número 2, que está ahí. La número 2, que es la isomerización estructural. Esta sí es. Entonces, esa es forma la lumirubina, que esa no es reversible y se elimina mucho más rápidamente, y esa sí hace que se excrete. Lo mencionamos ahí, pues la isomerización es la principal forma, el principal mecanismo de acción de la fototerapia. Tenemos en tercero la fotooxidación. Esta ya es la que menos nos ayuda. Su nombre lo dice, oxida la fototerapia para hacer la bilirrubina, perdón, para ser eliminada. Oxida la bilirrubina. Listo. Hasta ahí vamos todo bien, todo contentos, todos tranquilos. ¿Cómo podemos usar esa fototerapia? Intensiva, doble o intermitente. Intensiva, ¿qué quiere decir? Que tenemos que poner al niño mucho más cerca de la fototerapia y tenemos que dejarlo, al niño le dejan pañalito, ¿no? Pues la idea es que la mayor cantidad de la piel esté expuesta a la luz. Ya vamos a ver cómo es este cuento de la luz. Bueno, esa es la intensiva, al niño más cerca, fototerapias por todos los lados, por arriba, por abajo, por el lado, y al niño, ojalá que sin pañal, pero pues a las enfermeras no les gusta eso porque esos niños vuelven a incubrar una melodía. Pero sí por lo menos que esté más cerca al paciente y haya más fototerapias. ¿Qué hacemos a la Colombian People? A la colombiana ponemos, yo no sé si sirva o no sirva, valdría la pena, podría ser un estudio, que le colocamos alrededor de la incubadora papel aluminio. ¿Qué dice? Porque el papel aluminio refleja la luz y entonces al niño le llama fototerapia. Y yo no sé si eso funcione o no funcione, pero la mamá llega, nosotros le pedimos y llega con pues por lo menos daño no le va a hacer. Llega con su papel aluminio y forramos la incubadora. El niño está monitorizado y ahí miramos sus signos vitales.
y ahí lo ponemos. Esa podría ser una especie de fototerapia intensiva. Bueno, doble, su nombre lo dice, poner 2 fototerapias. Y la intermitente es porque en algunos lugares había muchos niños y había pocas fototerapias, entonces las rotaban. Entonces a un niño 4 horas y se la quitaban 4 horas y se la ponían al otro, se la rotaban así de 4 horas y se dieron cuenta que funciona igual. Entonces, de tal forma que en algún momento podemos utilizar la intermitente, rotándola cada 4 horas. Podríamos, si tenemos demasiados niños y pocas fototerapias. Y es ver muy bien el paciente, ¿no? El paciente que esté embolizando terriblemente, no se la vamos a poner de intermitente, ¿no? Bueno, entonces, aquí nos damos cuenta de una cosa. Bueno, ya dijimos químicamente o bioquímicamente cómo es que funciona la fototerapia. Pero para acordarnos qué es lo que la luz hace, pues acordémonos de la luz del sol, rayos ultravioletas e infrarrojos. Entonces resulta que este señor llamado Isaac Newton fue el que vio por primera vez el espectro de luz. Se le ocurrió, yo no sé por qué, meterse en un cuarto oscuro y a través de un huequito poner un prisma. Y vio el espectro de luz, fue el primero que lo describió. Este es el espectro de luz en longitud de ondas. Ya dijimos que miren, en la mitad nos dice visible. Entonces, donde está arriba tenemos una barra blanca, ¿no? Entonces, la barra blanca está interrumpida por una barrita azul que dice visible. Listo. Esa es la luz del día, la que nosotros vemos. Por debajo de la luz visible está la ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que son absolutamente nocivos para los organismos. Y las tranca la atmósfera, la capa de ozono. Entonces, de tal forma que al niño no le colocamos luz ultravioleta. Y adelante de la visible nos aparece la infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Miren que las ondas de radio finalmente nos atraviesan todos los días. Entonces esas también son nocivas. La luz visible, miren el espectro, la longitud de onda que está abajo en colorcitos. Esa longitud de onda es la que es capaz de producir la fotoisomerización y la fotooxidación. De tal manera que si se me ocurre a mí que la luz del día ¿puede eliminar la bilirrubina? Claro que puede. ¿Cuál es el problema? Que 15 minutos de exposición a la luz del día no nos va a servir para nada. Al niño que lo hospitalizamos en fototerapia se la colocamos, si no es las 24 horas, por lo menos cuando salga el niño a comer o algo así se saca, o podríamos hacerlo de forma intermitente, pero eso es cuando estamos que de verdad ya no tenemos más luces de fototerapia, pero mientras haya luces se la colocamos permanente. De tal forma que siempre está el niño debajo de la lámpara de fototerapia y las bilirrubinas a veces tardan en bajar 4, 5, 6 días. Entonces de ahí podemos deducir que poner un niño a la luz del día para que no le dé ictericia o se lo quite, no sirve, no funciona. Es un mito que nos tenemos que quitar de la cabeza. Y yo he visto a pediatras diciendo eso. Y lo peor, médicos o pediatras regañando a la mamá, es que usted no fue capaz de colocarla debajo del sol, entonces por eso se le sube la bilirrubina. No es cierto, porque 15 minutos de exposición a la luz del día no sirve para nada. Entonces, olvídense que eso disminuye o evita la bilirrubinemia. Bueno, como toda medicación, porque la fototerapia tiene sus complicaciones, puede tener efectos secundarios. Por ejemplo, entonces aquí nos aparecen de arriba abajo. Pérdidas insensibles, claro, esa luz nos puede aumentar. Entonces, el niño, ¿cómo lo compensa? Comiendo más. Listo, no hay que hacer. A algunos sitios le colocaban líquidos endovenosos. No, no hay que colocarle líquidos endovenosos a los niños con fototerapia. No se me enloquezcan. Lo mismo, si ustedes tienen un niño ictérico en un municipio y lo van a remitir, ¿para qué le colocan líquidos? No necesitamos líquidos. El cuento que es que no se traslada si no tiene líquidos endovenosos. Mentira, eso es mentira. No hay ninguna norma, ninguna ley, ninguna guía que diga que los niños para trasladarse tienen que tener líquidos endovenosos. Mentira. Eso es invento de la gente, no se deben meter los dedos en la boca. Y si no me llaman y vaciamos al de la ambulancia. Bueno, seguimos abajo. Diarrea secretora. Produce más ácidos biliares y por eso es que si dejamos en pañales de niño vuelve a una melodía. Eritema cutáneo se puede producir un rashcito, un rash. Posible daño retiniano, por eso le tapamos a los niños, por eso vimos en esta
vemos que el niño tiene sus gafas Ray-Ban, son unas gafas ahí metidas, no son Ray-Ban, sino son hechas ahí con esparadrapo y con papel carbón, eso sí, las auxiliares son unas duras. Entonces el niño debe estar con sus ojitos tapaditos para que no haya daño retiniano. Hipocalcemia, podría, pero eso es muy raro. Quemaduras en la piel, claro, es mucho ojo también con eso. Apneas, porque la gafita nos puede producir obstrucción nasal o compresión ocular. Es rarísimo, pero está escrito. Y el que más es el síndrome del bebé bronceado. El chino sale negrito, porque estuvo pues ahí 3, 4, 5 días bajo la lámpara. Claro que esto tiene efectos secundarios, pero son mínimos. Las ventajas son muchas, muchísimas, y las complicaciones son mínimas. Yo de verdad en 25 años creo que si acaso niños medio bronzaditos, de resto nada más. Bueno, esa es una terapia, la fototerapia. Tenemos otra terapia que es la exsanguinotransfusión, que es un recambio total de sangre. Ya más o menos se las voy a mostrar más adelante. Voy a explicar qué se trata. Y tenemos una tabla especial. Ya tenemos el normograma de Butani, la tabla de Butani para fototerapia y tenemos la tabla de Butani para la exsanguinotransfusión. Esta es la tercera y está en el IEPI. Y la vamos a mirar igual que la segunda, con la rayita continua, determinando si eso corresponde a ese paciente de alto riesgo, igualito, 35 a 37 semanas, bueno, ahí está. O la raya de rayas más pequeñas, o la línea que es punteada, la de arriba, la vamos a mirar igualito, y los factores de riesgo son igualitos, solo que si el niño nos cae dentro de la edad en el eje X y la virulina en el eje Y, y la encontramos, nos va a dar la indicación de qué hacer, y la exsanguino es urgente. Ya vamos a ver cómo se hace eso, y vuelvo les digo, métanse en Instagram o en YouTube o en Facebook, perdón, lo último en Guaracha neonatología, y ahí está cómo se hace una exsanguino. ¿Cómo se hace más o menos en la exsanguino? Entonces tenemos ahí al médico que está la monitorizando con el número 2, con el número 1, tenemos sangre, la sangre nueva, llamémosla así, la sangre que se va a transfundir, y con el número abajo, la 9 es la sangre vieja, la sangre que sale del niño. Entonces, mediante unas jeringas y una bomba, una válvula de 3 vías, yo tomo sangre para transfundir, no, primero saco sangre del paciente y la elimino al tarrito de abajo, que es el 9. Después volteo la llave de 3 vías, como la ven ustedes en la foto a la derecha, la lleno con sangre para transfundir y se la paso al paciente, y así. Entonces, cojo la llave de 3 vías, la volteo, saco sangre del paciente, volteo la llave, elimino la sangre. Volteo la llave, saco sangre de la bolsa. Volteo la llave, se la paso al paciente. Espero unos minutos. Saco sangre, volteo la llave, se la paso a la bolsa de basura, llamémoslo así, a la bolsa de desecho. Muevo la válvula, saco sangre de la bolsa, muevo la válvula, se la pongo al paciente. Espero unos segunditos, saco sangre del paciente, volteo la llave de 3 vías, la desecho, volteo la llave de 3 vías, saco sangre de la bolsa, volteo la llave de 3 vías, y así sucesivamente con tomas con volúmenes de 10, 15 centímetros máximo, y hacemos la exsanguinotransfusión más o menos con 450 a 500 centímetros. Entonces eso es dispendioso. Saque, voltee, meta, y eso es con toda la técnica séptica. Estamos trabajando con sangre, le estamos haciendo al niño un recambio total de sangre. Lo hacemos con el doble de la volemia del niño. ¿Cuál es la volemia del niño? 80 cc por kilo. Digamos que el peso promedio 3 kilos. Entonces el niño tiene 80 por 3, 240. El niño tiene 240 centímetros de sangre. Entonces hacemos el recambio con el doble de la volemia, con 480. Y hago recambios de 10, son 90 y pico de recambios. Eso se demora horas enteras, porque uno no puede sacarle la sangre al niño como si, no porque le produce cambios vasculares el cerebro. Entonces esto toca con mucho cuidado y paciencia. Esto es dispendioso. Y ojalá no llegáramos a esto, porque lo podemos prevenir. ¿Qué tipo de sangre vamos a transfundir al paciente? A uno siempre se le confunde. Entonces, para que no se le confundan, vaya siempre a la tablita. O mantenga esta presentación, o váyanse al artículo que yo les dejé de la doctora Leslie, que les mencioné al principio. Y ahí dice,
de acuerdo a qué patología tiene. ¿Cuál va a utilizar? El grupo sanguíneo del recién nacido y el RH negativo. Si tienen incompatibilidad de RH. Miramos la tablita en la parte blanca. Ahora sigo bajando. En la tablita azul. Si tienen incompatibilidad de grupo, ¿cuál voy a usar? Glóbulos rojos o con el RH del recién nacido. Listo. Si hemólisis de causa desconocida, voy a utilizar glóbulos rojos o con el RH negativo. De causa no inmune, con el grupo sanguíneo del niño y el RH del niño. Entonces, vea, esa tablita es para que, porque siempre decimos, uy, ¿y con qué sangre le ponemos? Se nos empieza el cerebro. Ahí está en la tablita, ¿para qué no? O si ustedes quieren, a todo niño la pueden hacer con O negativo, pero pues a veces no es fácil conseguir. Entonces, bueno, ahí está qué tipo de sangre vamos a usar. Ojalá que no tuviéramos que hacer el tratamiento. Complicaciones, uy Dios, y muchas. Ese es un procedimiento de bastantes complicaciones. Entonces vemos infecciosas, podemos transmitir cualquier tipo de infección, vasculares por estar ahí, podemos hacer un embolismo aéreo, una trombosis, un infarto, bueno, una cantidad de cosas. ¿Por qué vena se hace? Por la vena umbilical, que es la vena más grande. Cardíacas, claro, arritmias, paro, aumento de alcalosis, bueno, una cantidad. Mecánicas, claro, podemos perforar el ombligo, podemos producir necrosis hepática si el catéter umbilical está muy metido. Hematológicas, trombocitopenia, anticoagulación, bueno, hemos dicho, complicaciones lo que tenemos. Hablan también del uso farmacológico, pero eso todavía no está muy demostrado. La inmunoglobulina G intravenosa sí nos puede servir para la inmune, o sea, para la que está hemolizando por incompatibilidad de grupo o de RH o de subgrupos. Pero el INVIMA acá no la tiene aprobada, entonces eso es un lío para colocársela y es muy costosa. Y existen en todo lado, está escrito que las metaloporfirinas o porfirinas no las conozco y jamás he visto y no sé cómo vengan. Entonces yo no sé por qué está escrito. Y el fenobarbital podría, pero se demora mucho, se demora 3 o 4 días en funcionar. Entonces, conclusión, o fototerapia o exsanguíneo. Bueno, hay unas guías del NICE, estas guías son inglesas, entonces pues, también nos pueden ayudar y nos pueden servir. Pero este es el artículo que yo les menciono, donde aparece todo lo anterior para todos los niños, para los niños de 35 para arriba y los de abajo. Entonces, si ustedes quieren, búsquelo, ahí está, mire, Pediatrics 2004, ¿no? Y ahí está todo, pero este es más complejo, es más fácil el que primero le pide de la doctora Leslie. Dijimos que existía un bilirrubinómetro, se los presento, esta es la mejor marca, una de las mejores marcas, me perdonan la publicidad política, pero no, a mí no me dan porcentaje por la venta de esto. Otra marca buena, niño en un lugar, le colocamos el sensor, no se le saca sangre, se le coloca un sensor. El sensor mide las bilirrubinas en piel, no en sangre. O sea, mide las bilirrubinas en la piel, no en la sangre. Pero cuando tengamos esto en la piel, esa medición que es en la piel, nos vamos para el nomograma de Butani del riesgo. Y si el paciente está en zona de riesgo intermedio alto a zona alta de riesgo, nos coincide tanto la bilirrubina en piel, que viene en miliosmol litro, como la sérica, de tal forma que nos cae el paciente y no se nos va para la casa, que es lo que nos preocupa. Entonces, podemos utilizar, y ojalá tuviéramos ese bilirrubitómetro. Y el mismo seguimiento lo hacemos, ya lo hemos visto en la anterior. Listo. Acá tenemos, es la misma tabla, pero con el uso transcutáneo, no con las bilirrubinas séricas, pero es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para la ictericia? Entonces, vamos a terminar de redondear unas cosas y ya acabamos acá. Promueva y apoye la lactancia exitosa. Establezca protocolos para identificar y evaluar la hiperurinemia. Mire al niño, póngalo a la ventana, póngalo a valorar por la persona que más sepa, no el que menos sepa. Entonces, sea muy acucioso con eso. Mida la bilirrubina sérica o transcutánea las primeras 24 horas. En pacientes con ictericia, listo. No nos cabe la menor duda que lo vamos haciendo. Acá dice en pacientes con ictericia. Bueno, continuemos. Reconozca que la estimulación visual de la ictericia puede llevar a errores. O sea, el ojímetro no es muy válido. Si yo soy más negrito o soy europeo puro como yo, entonces
se van a ver diferentes las bilirubinas. Interprete todos los niveles, ese es el punto 5. Interprete todos los niveles de bilirrubina de acuerdo con la edad del bebé en horas. Tiene que ser, eso no es a lo que me parece. Como dicen mis hijos, a la maldita sea, no. Eso tiene que ser las horas que el bebé tiene en el eje X, cuántas y cuánto están las bilirrubinas en el eje Y. Reconozca que los bebés menores de 38 semanas tienen, y que son amamantados, tienen un riesgo mayor de hiperbilirubinemia. Monitoreémoslos. Igual son prematuros borderline. Séptimo, realice una evaluación sistemática de todos los bebés antes del alta para detectar riesgos. Y si eso es así, pues yo diría que tomemos las bilirrubinas. Si estamos identificando un riesgo, tomémoslo. No nos pongamos locos. Proporcionar a los padres... El 8, información escrita y verbal sobre la ictericia. Pero ¿qué pasa? Que los papás, como nunca la han visto, no la reconocen. Y se les pasa. Por eso quien llega de afuera ve al niño ictérico. Los papás no la reconocen. Entendamos que eso no es tan fácil. Para nosotros es muy fácil, para ellos no. 9, un seguimiento adecuado después del alta. Ya sabemos, de 3 a 5 días hay que verlo. Si tiene factor de riesgo, de pronto le diga vengan 2 días. Ustedes están en un pueblo, échenle ojo a los niños, díganle que vengan en 2 días. Y si tienen con RH, pues como veras o de grupo, y tómenle unas bilirrubinas y verán que se quitan un poco de cosas encima. El 10, tratar a los niños recién nacidos cuando esté indicado de acuerdo a, ya sabemos cómo, pues ya vimos las tablas. Listo, mitos. Entonces vamos a ser cazadores de mitos. Ya dijimos, esta es la tabla de Kramer, donde dice de acuerdo a que tenga la carita, es 1, o sea, supuestamente la ictericia está en menos de 5. Si está en la zona 2, entonces está entre 5 y 12, pero es que decir entre 5 y 12 es mucho. En la zona 3, que es hasta del ombligo a las rodillitas, de 8 a 18, vuelve y juega. Ya en la zona 4, las rodillas hacia adelante, de 10 a 18. Entonces, ¿qué sí es cierto? El último, que dice ictericia palmar y plantar. Si ustedes encuentran en palmas y plantas ictericia, eso es grave. Ahí dice por encima de 15, yo me atrevo a decir porque por encima de 20. Entonces, si palmas y plantas están ictéricas, corra. Si aparecen las primeras 24, corra. Si tenemos factores de riesgo, que ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, córrale a esa fototerapia. El niño que recibimos con 70 y pico de bilirrubinas y salió con daño neurológico, 72 de bilirrubinas, por Dios. Yo nunca había visto eso, yo máximo había visto como 40. Le pusimos fototerapia mientras conseguimos la sangre, le bajó como a 30. Conseguimos la sangre y le empezamos la sanguíneo cuando ya estaba como en 25. Y claro, después de la sanguíneo quedaron como en 8. Pero ya el daño estaba hecho. Vuelvo y les digo, ese niño no salió blanquito para la casa. Ese niño salió amarillo del lugar donde él fue. Entonces, seamos acuciosos con el listadito que les di. Esto no es de mentiras, esto ocurre. Y no, es que es normal que se ponga amarillo, ¿eh? Es normal, échelo para un lado y no lo mire. No, tomemos bilirrubinas. No le coloquemos líquidos. No necesitan líquidos. Entonces no pongan a chuzar el niño 100 chuzones porque lo tienen que mandar. No, eso es mentira. El niño va a tener más sed, come más, punto. La sepsis, ya les dije, sí puede dar ictericia, pero no al contrario. No las ictericias, todas las ictericias son sepsis, no. Algunas sepsis dan ictericia, pero antes de la ictericia le dan 1000 clínicas. Entonces no se vuelvan locos porque yo he visto pediatras colocándole antibiótico a las bilirruinemias porque puede ser una sepsis. Pues puede ser, pero si el paciente está séptico, está vomitando, tiene dificultad respiratoria, está mal perfundido, o sea, tiene una cantidad de signos clínicos, mejor la ictericia. Ya dijimos, esta es la guía del Ministerio de Protección Social y ya lo hemos mostrado. Sirve exponer a los niños, sobre todo sin factores de riesgo, a la luz del día 15 a 30 minutos. No existe una evidencia. Recomendación, se recomienda no hacer exposición a luz. O sea, no solo es un mito, sino que le puede causar daño. Entonces, no los expongamos al sol, que eso es mentira. Que la vitamina D, bueno, póngalo si quieren unos minuticos, pero póngalo en una ventana. Yo siempre les pregunto a ustedes, y los que ya rotaron conmigo, se acordarán. Ustedes cuando se meten a una piscina, ¿se meten sin bloqueador? Yo no. Yo no, porque a la media hora ya no estoy negro, no estoy moreno, estoy rojo. Pero sí pretendo poner al niño al sol un poco de tiempo. No. Definitivamente esa es una recomendación que no hay que hacerla. Es que Villarraga dijo, no, yo transmito lo que dice y lo que hace mucho tiempo yo venía pensando. Y por eso lo de Newton y todo eso, yo me puse a chismosear todo eso, lo de la longitud de onda, hasta que la guía me dio la razón. Recomendación fuerte en contra de la inversión, no lo hagan. Que Villarraga dijo, no, yo transmití lo que dice la guía del ministerio.
La hiperurinemia es una emergencia, párenle bolas, pónganle atención, produce daño neurológico y es prevenible y después si se produce es irreversible y nos pueden demandar por eso. Ahí tenemos los signos de alarma de la IEPI que yo siempre les he dicho que es muy bonito. Y si ustedes se dan cuenta, dice palidez, cianosis, ictericia precoz, o sea, ictericia las primeras 24 horas. O importante por clínica o bilirruinas. ¿Qué es importante? Si está ictérico y usted es ictérico, tome las bilirruinas. No piense más, no lo piense más y analícelo. Si no tiene riesgo, con la tabla de Butani. Si tiene riesgo, mire a ver si va para fototerapia o para sanguíneo. Y así de sencillo, y déle las indicaciones de acuerdo a lo que vimos. Entonces, le hacemos un seguimiento de acuerdo a lo que encontremos. Listo. Entonces, ese es el niño que tiene más nivel de riesgo. Miren, ahí les mencionaba yo la ictericia precoz y más adelante dice, o importante por clínica o bilirruinas. Bueno, ya estamos acabando, esta es la penúltima. Entonces, miren, ese niño nos está mirando mal. No vamos a dejar que la ictericia me complique, ¿verdad? No vamos a hacer eso. Está en nuestras manos, es sencillo, pongamos la atención, es claro. Yo intenté hacerlo la forma más didáctica y la forma más clara. Si en algún momento los espero en la UCI neonatal de primavera y podemos hablar, podemos mirar. Si algo no quedó muy claro, sin embargo, ahorita pueden preguntar. Yo intenté hacerlo de la forma más didáctica y clara. Entonces, me gusta que esta sea la división grande, hemolítica o no hemolítica. ¿Cuáles son las que la que nos preocupa? La hemolítica, incompatibilidad de RH, incompatibilidad de grupo, déficit de enzimas, que esto es muy difícil saberlo, la glucosa 6-fosfato, alteraciones morfológicas de los glóbulos rojos. Acabamos de tener un niño, fue un conocido, bilirrubinas elevadísimas, menos mal que al papá le dijeron, usted sufre de esferocitosis hereditaria, ojo que su hijo también, y evidentemente el niño la tiene. Pues por eso hizo hemólisis, por eso elevó terriblemente. El niño lo diagnosticaron, el casito que le estoy mencionando, por dificultad respiratoria y antes de las 24 horas ya estaba ictérico. Y yo le dije a la mamá, mire, dele gracias a Dios que el niño hizo un poquito de dificultad respiratoria, porque de pronto a las 24 horas, de pronto no se hubieran dado cuenta que estaba ictérico y de pronto lo mandan para la casa y hubiese sido un problema gravísimo. Ese niño termina en daño neurológico. O sea que esa pequeña dificultad respiratoria, que fue una taquipnea transitoria que el niño en pocas horas se corrigió, sirvió para tenerlo hospitalizado y para que se dieran cuenta rápido de que el niño tenía ictericia y la tenía muy alta las bilirrubinas. Se utilizan fármacos, toxinas, ojo con la oxitocina. Si el niño tiene infecciones o tiene algo de sangre extravasada, como el famoso caput, o si está policitémico, entonces echémosle ojo a ese niño. Y si tenemos que pedir bilirrubinas, pidámosles. Y si tenemos bilirrubinómetro, pues muchísimo mejor. Entonces, hemolítica y no hemolítica, los dos grupos, y ojo las primeras 24 horas. Toda ictericia en las primeras 24 horas es patológica. Todas, toditas, todas. De tal forma que ese niño, ¿qué pasaba cuando yo tenía niños recién nacidos o teníamos acá en la clínica? Pues lo veían ictérico a las 12 horas y le pedían bilirrubinas y se demoraban como 4 o 5 horas en tener el resultado. Yo les decía, no, niño ictérico a las primeras 24 horas, hospitalicémoslo, le ponemos la fototerapia y ahí sí le buscamos bilirrubinas. Porque perdemos tiempo precioso, 4 o 6 horas, que no se la pongamos la bilirrubina. Entonces, grandes divisiones, fisiológica y patológica. Ya vimos cuál es la fisiológica. Patológica de entrada, las primeras 24 horas. Listo. Otra división grande que podemos tener sería hemolítica o no hemolítica, y la que más nos preocupa es la hemolítica, con los factores de riesgo que ya en algún momento vimos y con estas cosas asociadas. Entonces, eso sería por ahora todo lo que les venía yo a comentar. No sé si me quieren decir algo, preguntar algo. Intenté ser claro, espero haberlo sido. Si todavía la cosa queda más complicadita, pues por mí no hay problema, pásense por la UCI. Los que ya quienes han tratado conmigo tienen mi número telefónico, yo no tengo inconveniente en que se los pasen al resto de compañeros. Si necesitan alguna pregunta por WhatsApp, háganla. Por allá, dentro de 2 o 3 años que estén en un rural y necesiten algo, llamen, muchachos, no hay ningún problema. No me llamen a las 3 de la mañana, ¿no? A preguntar cuál es la dosis de la acetaminofén, ¿no? No, pero sí. O lo mismo que le digo yo a los compañeros, muchachos, que ustedes estén en capachos con 2 amigas y esté usted como embolatado, también llámeme también.
Y yo voy, y créanme que yo voy y le ayudo. Entonces, estoy presto a lo que necesiten. ¿Alguna pregunta, comentario, corrección? Gracias. ¿O los dejé tan confundidos? Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, Blanca María. El tiempo de uso de fototerapia, ¿cuánto es? ¿O hasta que tengamos un nuevo resultado? Bueno, excelente pregunta porque no coloqué la diapositiva, entonces la voy a corregir. Muchas gracias por hacerme caer en cuenta. Resulta que le estamos tomando bilirrubinas. Entonces, si el paciente, oye, esa parte del seguimiento no la puse, sí, listo, la voy a colocar. Si el paciente está hemolizando, yo en 12 a 24, en 12 horas, hasta 6 de pronto, necesito tomarle una bilirrubina de control a ver qué está pasando. Si no está hemolizando, las puedo pedir a las 24, a las 36, a las 48 y yo sigo mirando. Cuando ya se me salgan de las tablas de Botani del riesgo o estén en términos generales, dijimos que la fisiológica es de 12 a 14 después de las 72 horas. Entonces, cuando estén por debajo de 12, ya quedo más tranquilo. Entonces, se le hace, entonces la respuesta exacta a tu pregunta es, le hacemos controles de bilirrubinas a las 12, 24, 36 horas, dependiendo del caso, y continuamos con la tabla a ver cuándo nos sale el riesgo o cuando estén por debajo de 12. ¿Qué hacemos nosotros? Esto es un truquito. Cuando están empezando a bajar, yo ya no le tomo más bilirrubinas. Ya sé que están bajando y lo dejo 3 días. Ese sí es un truquito personal. Y se las tomo al final. Y ahí me salen bien bajitas. Porque a veces esos niños que mandamos en 12, a veces vuelven y se les suben y vuelve el niño. Entonces yo prefiero mandarlas por debajo de 12, pero para que, como la guía dice que 12 por debajo ya se puede, entonces el auditor me va a colocar 1000 problemas. Entonces, para que el man no me coloque problemas, yo lo dejo 2 o 3 días. Y cuando le tomo ahora sí las bilirrubinas pre-egreso, porque no le puedo dar egreso sin bilirrubinas, ya el chiquito las tiene súper bajitas y se va para su casa tranquilo. Entonces, hagamos control de bilirrubinas, sería la respuesta. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Doc, yo tengo Señora, una pregunta. Es que no sé si me entendí muy bien. A ver, no hay Lo problema. de la exsanguinotransfusión, ¿esta se hace solo en caso de que no tengamos la fototerapia o se hace No, mi en el pequeño. caso de que la fototerapia no sirve como segunda opción? Correcto, correcto. Y o a veces de primera opción, si nos da en la tabla. No, ok, doctor. Me estoy devolviendo. Ah, no, pero aquí está. O sea, como está en fototerapia, nosotros estamos tomando bilirrubinas. Habitualmente bajan, pero si suben, yo vuelvo y miro la tabla. Y si me da aquí, en esta que le estoy mostrando, en los niveles de acuerdo al paciente que corresponda, se me va para exsanguino de una vez o de pronto de entrada de una vez. O sea que quien define el exsanguino es esta tabla. Perfecto, listo. Ya es que esa Bueno, parte está un poco perdida. no hay ningún problema. No hay ningún problema en que pregunten todo lo que quieran. Bueno, muchachos, muchas gracias. De todas formas, yo dejo aquí esto algunos minuticos por si alguien me quiere hacer una pregunta. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Doc. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Con gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Mucho gusto.